Vamos a hacer un videito de unos 11 minutos y después lo comentamos brevemente, ¿sí? Un resumen de Rebelión en la Granja, la novela de George Orwell, ¿sí? Bueno, ustedes me dicen si ven y escuchan. ¿Escuchan bien? No, se ve la pantalla, pero por lo menos yo no escucho. Ok. Bueno, a ver, voy a poner play de vuelta, ¿sí? Puse muy poquito, pero voy a poner de vuelta. A ver, voy a poner un poquito más largo. ¿Ahí sí o no? No se escucha, profe. Yo creo que le debe salir una opción como de compartir audio a la vez que el video. Quizás eso le falta. Ah, a ver. Sí, no soy muy experto en esto, pero a ver. ¿En qué parte me sale eso lo de... ¿La imagen la ven? Sí, la imagen la vemos. Quizás donde puso para compartir la pantalla y en ese mismo botón, la flecha, le puede salir algo respecto al audio. No, no lo sé, yo tampoco, la verdad. Ah, compartir cámara. Bueno, no, para no perder tiempo, yo les voy a poner el link. Ustedes vean, total es un video corto, lo ven y después lo ven cada uno en su computadora. Ahora lo. Ahí está. Bueno, en 12 minutos volvemos, ¿sí? Ok.
Bueno, ¿están todos? ¿O falta alguno todavía? Me avisa el resto si ya terminó. Pablo, Ana, ¿listo? Bueno, Ana, no sé si lo habrá podido terminar también. Bueno, ese es el asunto con Orwell, ¿no? Tenían noticia de esa fábula, de esa novela corta, es corta, o al menos del autor, George Orwell, ¿sí? Autor de 1984, es su novela más probablemente célebre, pero esta también, Animal Farm, de 1945, ¿sí? Rebelión en la granja se ha traducido al castellano, ¿ok? Y esta fábula o fairy story, ¿no? Como le llama el mismo Orwell, retrata la inevitable condición natural de la estructura de poder. La estructura de dominio o poder, dominio en este caso es sinónimo de poder, es la estructura básica del mando y la obediencia en cualquier sociedad humana. ¿Okay? Aunque en este caso el retrato orwelliano, esa inevitabilidad del poder, es decir, de que no se puede suprimir la relación de mando y obediencia en cualquier sociedad humana, porque se va a colar de alguna manera, esa inevitabilidad, como digo, está expuesta de forma negativa, es decir, se resalta en este caso la corrupción que le suele estar adherida al poder, porque como ustedes pueden ver a partir del resumen, la historia, ese fairy story o esa historia es muy sencilla. Grupo de animales en la granja expulsa a los humanos que supuestamente los tiranizaban, pero para crear un sistema de gobierno propio que es o termina convirtiéndose aún en más tirano que el de los humanos, ¿sí? Pero si Orwell subraya la faceta de corrupción del poder, no necesariamente el poder político es necesariamente algo corrupto que tienda a la corrupción. Según aquella célebre fórmula del Lord Acton, ¿no? El poder corrompe, dice Lord Acton, el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Bueno, esa es una concepción negativa del poder. Efectivamente, como dice Christian, se van traicionando los ideales iniciales. Eso uno puede pensar que es algo inevitable o no. O sea, lo que vamos a conceder con Orwell es que lo que es inevitable es la relación de poder. Pero la pregunta a continuación es si es inevitable la corrupción del poder. Y
como nosotros veíamos ya a partir de, ¿se acuerdan? De los análisis que hacíamos a partir de Langland, de Piers de Plowman, de John Bull, perdón, de John Ball, el agitador, ¿no? Es decir, y también de Thomas Paine, el poder se puede ver como mal necesario o amargo remedio, como decía Thomas Paine, o desde un punto de vista aristotélico se puede ver como que también puede haber un poder que no sea, que no se corrompa necesariamente, es decir, que sea de gobernante, de mando no tiránico y que considera a sus súbditos como seres libres, ¿sí? Entonces, ese es el puntapié, digamos, inicial. Paso a compartir ahora sí la pantalla de lo que vamos a ver un poquito más. Bueno, ahí tenemos la unidad 3, ¿sí? El primer punto es la realidad política del mando y la obediencia. ¿En qué consiste esa realidad? Y después, dos puntos que le son consecuencias, que es el tema de la legitimidad del poder y después el análisis de cómo considera el Kratos, el poder en la polis, Aristóteles, ¿sí? Pero bueno, para esto hay, para el punto 1 y 2, voy a seguir bastante cerca a Cruz Prados, Etos y Polis, los acápites 1 y 2 del capítulo 8, que está en la bibliografía. Ahí teníamos el disparador, y entonces me gustaría, después de haber puesto este disparador, es decir, que les da que pensar a ustedes y a mí acerca de la inevitabilidad del poder y después si es inevitable o no su corrupción. Esta vez con Julian Freud, que es un autor que hemos seguido bastante, considerar de qué forma se puede caracterizar esencialmente el poder político. Desde un punto de vista aristotélico, y Freud también tiene alguna influencia de Carl Schmitt, pero yo diría que es más aristotélico que otra cosa. Entonces, como definición de mando político, es decir, el poder es la relación de mando y obediencia. Encontramos esos tres elementos que están subrayados. Capacidad, por un lado, por parte del gobierno, del gobernante, que se discrimina esa capacidad se discrimina en fuerza y autoridad. Primer elemento, la capacidad. Después el segundo elemento es la cohesión. La capacidad es para cohesionar un grupo, una sociedad, y el fin es fundamental, en vistas de un bien común, ¿sí? Acá, antes de seguir, quiero prestar atención a lo que ha comentado Cristian. Pienso que igual hay elementos que facilitan esta corrupción, como por ejemplo la falta de control, límites y trampas, por supuesto, exactamente. Es decir, el poder corrupto clásicamente se define como poder tiránico, como tiranía, ¿sí? Ahora veremos un poquito más en detalle, ¿sí?,
cuando un poder se convierte en tiranía, es decir, cuando el despotismo se cuela de forma indebida. Y efectivamente, para que el poder no se vuelva tiránico, tiene que ser controlado o autocontrolarse, etcétera, es decir, mantenerse a raya, es decir, no traspasar los límites de su legitimidad. Pero vamos a cuestiones más básicas o esenciales para ir delineando justamente de qué forma el poder es algo bueno en sí mismo, no necesariamente en sí mismo es algo como un arma letal, digamos, ¿no? Es decir, así como podemos pensar que la tecnología en sí misma no es mala tampoco, no es un arma letal, ni siquiera la bomba atómica es mala en sí mismo, porque es una construcción ontológicamente positiva que el hombre puede usarla mal, pero el mal siempre es de orden moral, no es natural. Y el poder es algo que hay que verlo fundamentalmente como esto, como una capacidad que el hombre tiene. Todos, mal que mal, tenemos poderes, capacidades que ejercemos en nuestra vida de una forma u otra, ¿no? En sociedad o individualmente incluso, ¿no? Pero entonces el poder o mando político consiste, como dice Freud, en la relación jerárquica que se establece en el seno de un grupo por la potencia que una voluntad particular ejerce sobre otras voluntades particulares, modelando así la cohesión del grupo, ¿sí? Ahí aparece entonces el concepto de potencia o poder, que es de una voluntad, es decir, el poder, como dije recién, no es ni bueno ni malo, pero puede usarse bien o mal de acuerdo a si la voluntad es buena o mala. ¿Y sobre quiénes se ejerce ese poder, esa potencia? Es una relación jerárquica, porque hay jerarquía y desigualdad. El que manda, el que gobierna manda y el súbdito gobernado obedece. No tiene nada de malo obedecer, siempre y cuando la obediencia, el mando sea respetuoso de la libertad del que obedece. Porque de lo que se trata cuando se postula el mando es generar cohesión, articulación, para que ese organismo, como veíamos en la clase pasada, en las otras clases, o sea, acerca de la naturaleza de la sociedad como organismo articulado, para que funcione tiene que haber diversos oficios y el oficio del mando es el oficio justamente de gobierno. La cohesión no es un fin en sí mismo porque, como dice Cruz Prados al final, la razón de poder es el afán por alcanzar un bien común. Pero entonces el mando es lo que posee el jefe, el gobernante. En latín, algunos autores a partir del derecho romano distinguían, y es interesante la distinción, dos términos para caracterizar el gobierno, el poder: la potestas y la autoritas. La potestas tiene que ver con el poder que es socialmente reconocido por los súbditos. La autoridad tiene que ver más con el saber, por eso en Roma
los cónsules tenían la potestas, pero la autoridad pertenecía al Senado. Es decir, la autoridad tiene que ver más con el saber, con el prestigio intelectual, si se quiere, aunque sea una inteligencia práctica, ¿no? Pero todo eso, como dice la cita final de Cruz Prado, tiene que ver con que en una sociedad renunciamos a lo que tenemos individualmente, es decir, nos ponemos libremente a alguien que nos gobierne porque queremos alcanzar un bien común que individualmente no se puede tener. Esa es la razón del poder, ¿sí? Alcanzar un bien común. Entonces, la capacidad, es decir, la fuerza, la autoridad y la cohesión están al servicio. El poder está al servicio del bien común. El poder no es un fin, ¿sí? Aquellos que conciben el poder como un fin destrozan las sociedades. Recién se citó acá el caso de Venezuela, Maduro, por ejemplo. O sea, no hace falta ser una gran luminaria para darse cuenta que el tipo está cegado por el poder, ¿no? Es decir, no quiere decir que haga necesariamente todo malo, pero si lo que guía es el poder, en la política, digamos, y se eclipsa la búsqueda del bien común, podemos estar seguros de que esa sociedad no es decadente, digamos, ¿sí? Es decir, porque lo que, y digo, es un poco ideal, lo que estoy diciendo es normativo, sí, pero bueno, es así. Porque el poder no es un fin en sí mismo. Es una capacidad para hacer algo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, vemos que el mando es la causa agente del grupo social, en el sentido que es el principio de su organización u orden, en sentido dinámico, es decir, en cuanto lo hace caminar hacia el fin. Julian Freud dice, de la masa del grupo político el paso se efectúa por el mando, que es el principio de organización del mismo. Es decir, si tenemos una masa, no tenemos una sociedad, porque falta el orden, justamente. Ahora bien, ninguna masa se organiza ella sola, dice Freud. Hace falta la intervención de una voluntad superior, de un poder superior. Una voluntad colectiva es a lo sumo deseo de cohesión que solo las voluntades individuales realizan efectivamente. Entonces, hace falta un organizador y un conductor, ahí falta la palabra también. Alguien que mire más allá que el grupo mismo. Es decir, lo que pasa está implícita en el concepto de principio de organización, si uno lo concibe dinámicamente, está implícito esto que estoy diciendo de el caminar hacia un fin. Claro, es decir, lo que dice Pablo en ese comentario es un poco una concepción parecida a la de Lord Acton que yo he citado. Una concepción pesimista en relación a la bondad del poder. No digo que sea fácil encontrar gobernantes que no tengan las manos sucias, modelos políticos, etc., ¿no? Pero como
intelectuales, como académicos, como pensadores, tenemos la obligación de discriminar todo lo posible y darnos cuenta de que efectivamente en la realidad muchas veces el poder se usa bien y se usa para el bien común y no necesariamente tenemos todos ejemplos de corrupción política, ¿sí? En fin. Bueno, dicho esto, entonces, de forma introductoria, es decir, esta caracterización general, pero acentuando más lo positivo del poder que lo negativo, como he hecho, podemos pasar entonces al análisis de la necesidad del poder político frente a dos formas utópicas de concebir la organización de gobierno. Una que le podemos llamar la utopía de un imperio impersonal de la ley, ¿sí? Que es propia de una postura de tipo neorepublicana, podemos decir, ¿ok? Y otra utopía que es la de un poder personal al margen de la ley. Entonces, en el medio virtuoso tenemos la postura de Aristóteles, que no es ni darle todo el peso a la ley, ni darle todo el peso al poder personal, sino una combinatoria de ambos. Porque efectivamente la concepción que podemos llamar e identificar como la del neorepublicanismo, que tiene una concepción más bien negativa del poder, del dominio, como que la libertad es la ausencia de todo dominio, tiene la ilusión de transformar el gobierno de los hombres en el gobierno de la ley. Entonces hay una oposición del poder y la ley a favor de la ley, ¿sí? La balanza, en este caso, se inclinaría para el lado de la ley. El neorepublicanismo podemos identificarlo también como una especie de liberalismo cándido. Ahora ahondaremos un poquito en cada una de estas. Pero en la vereda al frente del neorepublicanismo tenemos la postura de Carl Schmitt, que es justamente la opuesta, porque acentúa Carl Schmitt todo del lado del poder personal, de la decisión del poder personal, mofándose de la deliberación parlamentaria y de una concepción según la cual las leyes automáticamente gobernarían bien al hombre, ¿sí? Por eso Carl Schmitt, históricamente, estuvo asociado a la exaltación filosófico-política del Führer, de Hitler, aunque él después se tuvo que defender y se defendió bien en el juicio de Nuremberg diciendo que era un aventurero del pensamiento y que para nada estaba de acuerdo o pretendía con sus ideas hacer una apología, una defensa del nazismo. Pero efectivamente lo de Carl Schmitt es decir, la conversación de los legisladores que sacan leyes, todo eso no. Esa es pura charlatanería, digamos, ¿no? Lo que hace falta es alguien que se ponga los pantalones y se ponga a gobernar, a decidir, a tomar decisiones, a ejercer el poder. Entre estos dos extremos, como digo, tenemos el medio virtuoso que es el de Aristóteles, que dice ni tanto ni tampoco, digamos. Es decir, el poder político es personal, pero en tanto político es un poder que está apoyado en la ley, es conforme a la ley. Por tanto, tiene que haber una conciliación, no una disputa, una oposición,
una pugna entre poder y ley. Tiene que haber una conciliación. El poder es personal, pero tiene que usar la ley como instrumento. ¿Sí? Por eso no es casual que algunos neorepublicanos quieran llevar a Aristóteles para su molino e incluso algunos schmittianos para el suyo, ¿no? Entonces, veamos un poquito más en detalle estas posturas, ¿sí? El neorepublicanismo, ¿no? ¿Qué sería, no? Tanto el viejo liberalismo del siglo XVIII, edulcorado, diría Ortega, como el neorepublicanismo de nuestros días, albergan la ilusión de hacer desaparecer del gobierno político toda dimensión de poder. Esa es una cita de Cruz Prado, ¿sí? En otras palabras, hacer desaparecer el gobierno de los hombres, esto es la dimensión impositiva del poder sobre los individuos o la comunidad entera. Pretenden que en lugar de un poder impositivo, la tarea política esté comandada por una legislación objetiva, no subjetiva y neutral, comandado por una legislación objetiva, no subjetiva, y neutral, es decir, apartidaria e imparcial. En otras palabras, que el gobierno de la comunidad esté en manos de un poder legislativo que se limite a indagar y pronunciarse sobre leyes que solo consistirían en pura racionalidad, ¿sí? Una especie de sistema legal autónomo del que emane una ley tras otra de forma casi deductiva y puramente racional. Entonces, lo que se acentúa en la postura, podemos decir, legalista del no republicanismo es la racionalidad del gobierno, concibiendo tanto el poder como la voluntad como algo ya que está necesariamente contaminado y en el que se mezclan las pasiones y los deseos torcidos, ¿ok? Por tanto, la utopía es un poco eso, de tipo racional. Entonces, si vamos al examen de lo que aparece a partir de Schmitt, es todo lo contrario. Es decir, Carl Schmitt se da cuenta de la debilidad del legalismo liberal. La política no es deliberación para llegar a la formulación de normas legales, sino decisión. De allí el decisionismo de su teoría. Acusa al liberalismo de filosofía antipolítica. Al pretender la suficiencia y la validez absoluta de la norma, el liberalismo elude el momento de la decisión. Es decir, Schmitt dice, los liberales tienen miedo de gobernar. Se están escudando siempre detrás de la deliberación parlamentaria, entonces nunca llegan a nada concreto. Schmitt, entonces, refiriéndose a la aspiración liberal de querer instaurar un gobierno basado exclusivamente en puras leyes objetivas, habla en su teología política de la beatería de la objetividad. Es decir, son unos pacatos, son unos beatos en su caso, él ataca al liberalismo de la República de Weimar, ¿sí? Hoy en día, como digo, esa postura se llama más neorepublicana. Los que se escudan detrás del procedimiento legal y todo esto, bueno, pamplinas. Él sigue pensando el poder de la ley y la voluntad de la legalidad como términos antagónicos, aclara Cruz Prado. En Carl Schmitt no cabe la idea del orden político, es decir, no existe en él el concepto de poder político como poder de un orden, como poder ordenado. ¿Por qué? Porque de tanto exaltar la necesidad del poder y la voluntad en el gobierno, al margen de la racionalidad, puede colarse la arbitrariedad.
De hecho, la excepción, no el orden, es la condición de lo político, el momento del poder. Es decir, tenemos un ejemplo muy cercano que es la pandemia. Cuando acaeció la pandemia, los gobernantes efectivamente tenían que gobernar en la excepcionalidad. Entonces, tomar decisiones un poco al margen de la ley, porque no había leyes, no había tiempo para hacer leyes para gobernar esa situación de emergencia. Entonces, Carl Schmitt dice, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver gobernando, ejerciendo el poder, ¿sí? Decidiendo en los momentos de excepción. Ahí es donde se revela el poder, realmente. Entonces, como digo, estas son dos posturas extremistas, extremas. Entre medio de las cuales discurre la postura del viejo Aristóteles, porque el gobierno aristotélico de la ley no es el gobierno a no ser el gobierno mandato de una voluntad asistida por la racionalidad de las leyes. Es decir, ahí la reacción se me disparató un poco, pero lo que quiero decir es que el gobierno para Aristóteles es una voluntad, un poder asistido por la racionalidad de las leyes. La ley no es para Aristóteles suficiente para gobernar. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la ley de suyo es impersonal. No se puede aplicar a sí misma. Tiene que haber una persona, una voluntad, un poder que la aplique. Es decir, aplicarla es tomar decisiones sobre casos particulares. Hay una palabra griega y latina que es muy precisa para explicar la aplicación de lo general o particular, que es ejercitar la equitas, la epikeia en griego, ¿sí? La equidad. Es decir, el gobernante es el único que puede ser prudente y equitativo. La ley de suyo es impotente. No puede sustituir al poder. Y este es un argumento muy claro también en contra de una utopía de gobierno de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, es una utopía que la inteligencia artificial, que el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, pueda sustituir aquellas funciones o tareas que ejercen momentos prudenciales. ¿Qué es la prudencia? Es la aplicación inteligente de la inteligencia práctica de lo general a lo particular. Es un juicio de carácter ético. La inteligencia artificial, por más perfeccionada que esté, no puede ser prudente, ¿sí? Es decir, entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y para ir terminando la clase de hoy, porque esta es la última diapositiva que vamos a analizar, para darle un remate, una conclusión a la necesidad del poder y la voluntad en el gobierno y en relación a la ley específicamente,
Dice Cruz Prados, la ley necesita ser también la expresión de una voluntad que impera, de un querer eficaz y vinculante. Es decir, ahí Cruz Prados se está refiriendo específicamente a la concepción tomística, es decir, de Tomás de Aquino de la ley, que no solamente pone la razón, sino una autoridad legítima, una voluntad que ejerce un querer eficaz y vinculante. La ley no tendría carácter de obligatoriedad, es decir, de que vinculante en los ciudadanos, si no es emitida por una autoridad legítima. Por más buen diseño que ciertos sectores o facciones de la sociedad chilena pudieron elucubrar respecto de la reforma constitucional, como no se pusieron de acuerdo las autoridades legítimas, no se llevó a cabo, no se convirtió en ley fundamental, que es una constitución. ¿Se entiende? Es decir, tiene que haber no solo un diseño racional en la ley, sino un querer eficaz y vinculante. No basta que haga una medida o curso de acción sea bueno o racional en sí mismo. O sea, los que invirtieron mucha cabeza y energía en diseñar la nueva constitución, creo que fueron 2 intentos. Bueno, se tuvieron que quedar con la admiración de su creación, pero no pudo llegar a ser realidad, ¿sí? A constituirse en ley. Es preciso también que sea querido como obligatorio, que se le añade carácter de prescripción. La ley no es simple consejo o dictamen pericial. Es decir, la ley no es ni algo puramente racional, ni es simplemente un consejo. Porque efectivamente esos sectores, tal, o sea, habrán expuesto a la sociedad lo que querían, tal, pero eso quedó en forma de concilium, ¿no? De consejo. Por tanto, cumplir la ley no es solo seguir un esquema racional, sino también reconocer una voluntad de obedecer a alguien. En suma, la ley de suyo no es concilium, sino imperio. Prescripción, acto de prudencia gobernante. Con la ley, a modo de conclusión de este término medio aristotélico, virtuoso, con la ley el poder no desaparece, sino que se hace presente de manera sostenida y ordinaria. Es decir, ¿qué le da la ley al poder en la concepción de Aristóteles a diferencia de Schmitt? Le da carácter sostenido, habitual, ordinario, es decir, constante y de perfección. Se perfecciona el poder, pues la ley es un acto del poder, más perfecto que la decisión excepcional y momentánea. Si la ley lo que le permite al poder es ser pleno, es decir, poderes excepcionales que no estén amparados en la ley, por ejemplo, poderes de facto dictatoriales, ¿no? Son poderes excepcionales. En Roma se concebía la posibilidad de los dictadores, no era algo necesariamente algo malo, digamos, ¿no? Pero un dictador, digamos, y nosotros hemos tenido experiencia en Sudamérica, es un poder excepcional, un poder de emergencia que si es poder auténtico tiene que buscar después la legitimidad legal, digamos. Convertirse, después vamos a ver eso de la legitimidad y la legalidad. Es decir, tiene que buscar aliarse a la ley, no puede seguir eternamente funcionando al margen de la ley, ¿ok? Esa es la concepción aristotélica del poder, la consideración de poder y ley. Ni pura ley, que no se sabe cómo se aplica, o mejor dicho, no se aplica, ni puro poder, sino ambos. ¿Ok? ¿Queda claro?
Esa es la cuestión entonces. De la clase de hoy. Bueno, como hay muy poquitos, me reservo para la clase que viene poner al tanto la cuestión administrativa de esta materia, que es la que queda para rendir el Solemne 2, ¿sí? Y el trabajo práctico. El Solemne 2 es la semana que va del 11 al 17 de noviembre, ¿sí? No es la semana siguiente, sino la otra. ¿Sí? Y el trabajo práctico que queda pendiente, la fecha de entrega, aunque no he puesto una fecha, pero sería el 27 de noviembre, a más tardar el 4 de diciembre como última fecha. ¿Sí? Bueno, lo vamos adelantando ahora, pero lo voy a repetir en la clase que el trabajo práctico no sería estrictamente obligatorio, pero es recomendable por si necesitan más nota para promocionar la materia. Eso sería importante, sí. Pero estrictamente no lo pondría como obligatorio. Es decir, es una ayudita que les doy para que puedan promocionar la materia. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, nos vamos despidiendo por hoy. Buenísimo, me alegro. Bueno, entonces, hasta el miércoles que viene. Chao. Chao, chao.